Hola amigos de YouTube, estamos aquí para la continuación de Issei traicionado por los del Club del Oculto y tengo dos cosas que decirles. Bueno, la primera es que como sabrán del terremoto de Oaxaca y quería decirle que si pueden donar algo que lo donen porque muchos se quedaron sin casa, bueno, y que me cambie el nombre porque el otro era muy viejo. Bueno, empecemos en la parte anterior. Issei, Gohan, Goku y Vegeta y tres chicas del Club del Oculto llegaron a la semifinal del torneo de las artes marciales del mundo humano y al empezar la pelea el Supremo Kaioshin les avisaría sobre Manjibu. Bueno, después irán a la nave de Babidi y despertaría a Buu, pero al ver que no podría sacar y su parte malvada pero sería destruida por Goku y dejarían a Manjibu y a Babidi. Después regresarían al torneo de artes marciales y estaría por empezar la pelea, pero Issei empezaría a gritar. El Kaioshin diría que mantuviese la calma y que mantuviese su mente en blanco, pero Issei gritaría y levantaría la cara. Gohan dirá: ¿qué es eso que tiene en la cabeza? El Supremo Kaioshin diría que no puede ser. ¿Cómo es que puede estar pasando? Issei estaría con una sonrisa, diría: estoy listo. Goku diría que era esa marca de M que tenía en la frente. El Kaioshin diría que era Babidi. Gohan diría que para que lo controlo. Issei diría que Babidi no me controlaba y sacaría su cabeza que estaba arrancada. Gohan diría que cómo es que se volvió más veloz, lo pude verlo. Issei le diría al árbitro que cuáles eran las reglas. El árbitro diría que las reglas eran no matar. El que salga de la plataforma perderá y si los dejan inconscientes igual perderán. Issei le diría que diera inicio al combate. El árbitro diría que si. Gohan diría: Issei, ¿en verdad piensas hacer lo que pienso? Issei diría que si. Gohan diría que en ese caso no lo permitiría. Issei diría: Gohan, yo no tengo nada en tu contra. Gohan diría que porque quería vengarse. Issei antes de contestarle invocaría al clan Phoenix. Riser se negaría a ir, pero Issei diría que si no venía iba a matar a todos los de tu clan, familias y especialmente a tu. Riser diría que quien iba a matar especialmente. Issei diría: tu hermana. Riser diría que porque a mi hermana. Issei diría que porque sí que se acordara de cómo tú mataste a mi hermana. Riser diría que él no lo hizo. Issei diría que eso no era cierto. Issei diría que viniera, que no fuese un maldito cobarde que no tiene huevos. Riser diría que eso dijo tu hermana. Issei diría que viniera, así no haré lo mismo con toda tu familia femenina. Riser diría que no. Issei diría: tienes 10 minutos para venir, y terminaría el mensaje. Gohan diría que porque se quería vengar de esos dos clanes. Issei diría que los del maldito club mató a mis padres en mi cara y Riser violó a mi hermana. Dime tú qué harías lanzándole un golpe que impactaría en Gohan de lleno. Goku diría: ¿cómo es que hizo eso? No le vi de verdad que su fuerza y velocidad se incrementaron. Issei diría: señor Goku, ¿me podría mostrar su técnica de teletransportación? Goku diría que sí y se teletransportaría. Issei diría que gracias y se teletransportaría al lado de Gohan dándole otra patada, mandándolo al cielo donde lo esperaría con un gancho alejado, enviándolo al suelo donde lo esperaría con un Ameamea, pero este Ameama en vez de estar de color azul estaría de color negro. Goku diría que no aguantaba más transformándose en Super Saiyajin 2 yendo a atacar. Vegeta igual se transformaría en Super Saiyajin 2 yendo a atacar en conjunto. Goku empezaría dando una serie de combos y de patadas para después Vegeta dar un macho al hígado mandándolo a volar, donde Goku y Vegeta empezarían a gritar a Amea Taka Amea Big Bang. Vegeta y Goku lanzarían una Ameamea y un Attack Big Bang uniéndose los poderes formando un Big Bang Ameamea. Goku se diría: Vegeta, lo habremos derrotado. Ría sería con Vegeta diciendo: señor, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué mató a Issei? Señor, ¿por qué lo hizo? Vegeta le daría una cachetada diciendo: no seas estúpida, ese chiquillo te iba a matar a todos, así que te pido que tú y tus amigas se vayan con mi esposa. Y Goku diría: también llévate a Trunks y a Goten, incluida a mi esposa. Rías diría que porque Goku diría: no soy fan de esto, pero Goku le daría otra bofetada. Rías diría que porque le dio otra bofetada. Goku diría que porque no entendía que ese chico llamado Issei los mataría. Por favor, haz lo que te dije y llévatelos al inframundo. Goku diría que también le iba a pasar una información de una técnica especial que podrían entrenar para que si Gohan y Vegeta y yo no pudiéramos vencerlo, ellos sí puedan vencerlo. Rías diría que como que si no podrían. Goku diría que tal vez el Big Bang Ameamea no lo haya derrotado. Rías diría que porque él dijo eso Gohan se había levantado y le gritaría a Rías: no seas estúpida, mira cómo me dejo con unos golpes y eso que entrené 21 años con una gravedad de 50 y con toneladas por una maldita vez. Rías diría que porque le gritaba. Gohan diría que es porque no entiende. Rías diría que se vaya. Rías le gritaría a Gohan que no le daría órdenes. Gohan diría que le hiciera caso. Rías diría que no. Gohan le daría una otra bofetada. Rías diría que porque Issei diría que no importaba, que de cualquier forma ellos morirán. Rías diría que está bien y le diría que se iban. Gohan diría que se fueran. Issei diría que no lo permitiría, pero recibiría una llamada de Sir Fetch y de toda la familia de Mori diciéndole a Issei que qué iba a hacer. Issei diría que iba a completar su venganza. Sir Fetch diría que porque él se iba a vengar de ellos, que no le hicieron nada. Issei diría que mis padres y mi hermana tampoco le hicieron nada a Rías y a su maldito clan y los mataron, por eso me vengaré. Issei, por favor, entiende. Gohan diría que es hora de usar su estado más poderoso. Goku diría que también lo haría. Vegeta no se quedaría atrás diciendo: insecto, mira. Gohan se transformaría
transformaría en su estado místico o definitivo, como le quieran decir. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin 3 y dirían: porque ese ataque no te mató. Y se diría que fue cuando estaba controlándome todas las almas de los villanos más cínicos que upos. El autoregeneración de Jason tenía a Cara de Cuero y a Freddy Krueger, a Jeff de Kill, a Jason de Killer, a Orochimaru, a Sasuke y a un tal Black. Goku diría que como que Black, quien es el Gohan, diría que no importaba yendo a atacar, y Issei diría que no tenía nada en contra su Gohan diría que era su deber proteger a todo inocente. Issei diría que ellos no son inocentes. Issei estaría por dar un golpe, pero sería detenido por un rayo a máximo poder de Akeno. Issei caería desplomado y con los ojos en blanco. Gohan pensaría: él no está muerto. Issei diría: tienes razón, no estoy muerto, y se pondría atrás de Akeno y diría: Gouto es Jep, vete a dormir, arrancándole el corazón. Issei diría que uno menos. Gohan diría que por qué lo hizo. Issei diría que estaba harto y diría: Jutsu de clone de sombras. Ya sé que van a decir, pero esperen que alguna sorpresa pasar. Issei diría que esta eran mis clones de sombras. Gohan diría que ya lo tenía harto. Goku diría que no podrían en esa fase. Vegeta diría que tenía razón y dirían: démosle más emoción. Goku diría: pues entonces pasemos a la cuarta transformación y 1, 2, 3 fusión. Gogeta diría: terminemos con esto, no soy Goku y tampoco soy Vegeta, soy el encargado de romper tu careta. Issei diría: qué técnica más increíble, pasando a su forma infernal. Gohan diría que no era posible y diría que usaría la Genkidama. Gogeta diría que consiguiese toda la energía necesaria para hacerla más gigante. Gohan diría que no podrían, solo Manjin Buu Durua, que si se dejan absorber por él serían más fuerte para contenerlo más fácil. Gogeta dudando diría que sí y Manjin Buu diría que iba a hacerlo. Gogeta diría que sí dejándose absorber y Manjin Buu. Gogeta diría: estoy listo. Gohan dirá que estaba bien y empezaría a formar su Genkidama. Vegeta diría que no lo hiciera, que revivirían a sus padres. Issei diría que eso no era posible. Vegeta diría que sí era posible con las esferas del dragón. Issei diría que no, y con su forma infernal atraería a todos los que los traicionaron y diría que este sería su fin, pero Vegeta le daría una patada en la cara y Gohan empezaría a decir: gente de la tierra y universo, seres vivos, agua, tierra y animales, denme su energía. Issei diría que porque estaba diciendo esas palabras. Vegeta diría que no le incumbía, que su pelea era con él. Issei diría que pelearía con él después, que primero tengo que vengarme. Issei diría que porque no estaba Rías Asia mirando a Issei, lo quería ir a abrazar, pero Issei diría: no me toces, maldita estúpida, arrancándole un brazo. Issei diría que se siente y aparecería a sus padres. Asia diría que quiénes eran esas personas. Issei diría que eran sus padres biológicos y le diría a Kiba que le diera una de sus esoadas y sería perdonado. Kiba dudando se la daría y le diría a Kiba que gracias, y diría: Asia, ¿recuerdas cómo mataste a mi mamá? Asia diría que ella no hizo nada. Issei diría que no mintiera y le daría una bola de cristal mostrándole cómo es que Issei le estaba implorando que no matase a su mamá, y Asia diría que no, de llorando a su mamá y riéndose. Asia diría que sí, en verdad hizo eso, y Issei diría que sí, y que si no le creía le mostraría un par de cámaras de seguridad y verían que lo que hicieron era verdad. Y Issei diría que cuáles eran las últimas palabras que le quería decir a su padre. Asia estaría por hablar, pero la cabeza de los padres de Asia estaría ciada y Issei diría que se tardó mucho. Asahi diría que por qué lo hizo. Issei diría que le estaba pagando con la misma moneda. Aisa le diría que la perdonase. Issei diría que sí, ella, pero no a mis padres. Asia diría que no. Issei diría que se podía ir. Asia diría que ok, y estaría a punto de salir de la plataforma cuando saltó un sonido de una espada la habría atravesado. Issei diría que no fue rápida. Asia diría que qué era eso. Issei diría que es agua bendita, lo cual afecta a un demonio. Asia diría que porque no le afectaba a él. Issei diría que era porque él ya no era demonio. Bueno, hasta aquí lo dejo, espero lo hayan disfrutado. Bueno, que dejen sus preguntas. Adiós. Demonio y un ángel veo sentados como amigos, y en medio yo estoy, no sé a quién tengo que enfrentar. Destruirme a mí mismo, destruir todas las cosas. En mi oído están, no me dejan nunca descansar. Pienso cuál será la mejor respuesta. Máscaras de ángeles cubren los demonios que hay en mí. Me hablan y me dicen que debo decidir por el bien y la bondad. Todo el mal me piden destruir, esperando siempre estar un mundo feliz.
demonio y un ángel, dos sentados como amigos, y en medio yo estoy, no sé quién tengo que aceptar. Mira el mundo destruido, me susurran al oído, todo el tiempo están, no me dejan nunca descansar. No hay respuesta correcta, no hay salida. Ángeles con máscaras de demonio llegan hasta ti, te hablan y te dicen que debes destruir por el bien y la verdad. Tú su causa debes de